Y la verdad es que Nietzsche ha sido de los más influyentes, sin duda, pensadores que ha tenido los últimos siglos, pongámoslo en esos términos. Tal vez, como él mismo pretendió de alguna manera, fue el fin de un ciclo, al menos pretendidamente, vamos a ver si lo alcanzó, de 2500 años de historia de lo que él llamaba la metafísica, la historia de la metafísica, la historia de la trascendencia, o como después dijo Heidegger, la historia de un gran error, que comenzaba en Grecia, en Atenas, hace precisamente 2500 años, a partir de el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de esa etapa tan prolífera, pero que nos adentró en una interpretación del mundo y que se fue derivando hasta llegar a nuestros días. Y ahora vamos a ver por qué somos subsidiarios de la metafísica que construyeron en aquella época y que Nietzsche se empeñó en desarmar, en poder interpretar, y ya vamos a ver qué significa el arte de la interpretación, como decía él. Nietzsche nació en 1844 en Rocken, en Alemania, y desafió su obra a las convenciones filosóficas de su tiempo, cuestionando además la moral tradicional y proponiéndose una reevaluación radical de los valores humanos. Vaya si era una pretensión. Y que, bueno, buscó a través de su obra, a través de su primera dedicación, además de haber estudiado filosofía, se dedicó a la filología. Fíjense qué importante y qué interesante y qué atractiva esa actividad, que además fue de alguna manera lo que articuló sus primeras obras, como El origen de la tragedia. Que la filología es básicamente el estudio de los textos antiguos, el estudio del origen de las palabras. Podríamos resumirlo en esa instancia. Es una actividad casi de arqueólogo del lenguaje, ¿no? Buscar que esas palabras que tenemos hoy, que usamos, que son a veces cotidianas, al menos en el ámbito de la filosofía, están basadas en términos griegos. Lógica, o el ser, o Dios, que viene de Teo de los griegos, y ya vamos a ver cómo eso tiene una influencia en nuestro pensamiento, en nuestro esquema. Pero Nietzsche abrió ese universo de interpretación en el que el lenguaje es decisivo de nuestra manera de abordar el mundo. Es decir, las palabras que traemos arrastradas, ese sedimento incuestionable, porque a través de las palabras podemos describir el mundo y nos cuesta poder decir, bueno, ¿qué pasa con ese lenguaje con el que describo? Si eso fuera un error o si eso fuera distinto, pensaríamos también de otra manera. Como hemos contado algunas veces, y los análisis de la antropología del siglo XX llevaron este punto a un extremo en el cual empezamos a ver que cada cultura tiene un lenguaje propio y que algunas culturas, como culturas americanas, por ejemplo, precolombinas, no tenían una palabra para nominar el yo o el individuo, como pretendemos llamarle, o los esquimales tenían 5 formas de decir blanco. Bueno, y eso nos determina. Eso es el estudio de la filología, es decir, cómo se construyeron esas palabras, qué origen tienen, cómo fue ese momento inicial en el que esa palabra se crea y qué identidad tenía en aquel momento, que es muy diferente a la que después se le va dando y sin embargo nos parece incuestionable. Bueno, Gilles Deleuze, por otro lado, este extraordinario, creativo, provocador, filósofo y además con una erudición envidiable, que ya habitó la segunda mitad del siglo XX, nacía en 1925 en París y bueno, encaró muchos temas, desde la metafísica o la naturaleza,
o la filosofía de la naturaleza, el empirismo, libros sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Spinoza, sobre Bersón, sobre muchísimos pensadores, pero también sobre la política, y dejó una huella imborrable, entre otros en el Mayo francés, donde tuvo una incidencia clave, y en el pensamiento, por ejemplo, de Michel Foucault, a quien inspiró y que dijo Michel Foucault en algún momento, Gilles Deleuze será recordado como el filósofo más importante del siglo XX. Y bueno, encontró en Nietzsche una gran inspiración. De hecho, uno de sus primeros libros se llamó Nietzsche y la filosofía, y de alguna manera lo vamos a utilizar para esta interpretación que hoy vamos a traer acá. Nos va a llevar una semana seguramente a atravesar el pensamiento de Nietzsche a través de estas columnas, pero también a través de las entrevistas que intentaremos profundizar, no porque queramos ensalzar a Nietzsche, no porque queramos llevarlo a alguna dimensión religiosa, sino porque entendemos que va a ser muy importante para entender los desafíos actuales, para entender cómo está dispuesto hoy el tablero y poder movernos de manera más efectiva, de manera más contundente, es decir, que nuestra acción no caiga en el saco roto de las viejas lógicas, sino realmente eso que creo ambicionamos todos y todas en esta época, propios y ajenos, con diferentes identidades y pensamientos y visiones del mundo. Queremos salir de algunas trampas que se nos han puesto en nuestra cultura. Bueno, Nietzsche para eso va a ser muy importante y vamos a ver por qué. Nos vamos a meter primero en lo que él creó, lo que construyó, que fue la idea, el concepto de genealogía, y me aprovecho para tomar un mate, haciendo esta pausa necesaria. Concepto de genealogía en Nietzsche. ¿Qué es la genealogía? Bueno, para Nietzsche es el proyecto más general. La genealogía es buscar precisamente la genética, ir hacia atrás en el proceso de génesis de un concepto, de una idea o de una cultura o de una base moral. Esa es la genealogía, buscar hacia atrás en el origen. Pero en Nietzsche tiene un concepto muy particular. Consiste en introducir en el pensamiento, en la filosofía, los conceptos de sentido y valor. Y ahora vamos a ver qué tan determinante va a ser pensar el sentido y el valor de otra manera. La filosofía de los valores, por un lado, como la instaura él y la concibe Nietzsche, es la verdadera realización de la crítica. La única manera de realizar la crítica total, o sea, lo que él decía, hacer filosofía a martillazos. Y es el subtítulo de uno de sus libros. Si no me equivoco, es La genealogía de la moral, o cómo hacer filosofía a martillazos, porque el martillo es una herramienta que permite destruir y construir. Y esa es la idea de la genealogía de Nietzsche, la filosofía de los valores, que él llamaba la transvaloración. Ya vamos a ver por qué. Ahí aparecen palabras que me es necesario al menos reseñarlas. ¿Por qué dice la verdadera realización de la crítica? Porque la crítica era la palabra más usada en el siglo XIX a partir de los dos libros más importantes de Immanuel Kant, el filósofo más influyente en ese momento, que eran La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica. Bueno, la idea de la crítica, es decir, de desarmar, de hacer, poner en pedazos, en partes, las ideas que traemos, los valores, para Nietzsche había quedado a mitad de camino con Kant y con los pensadores que vinieron después. Y dice que hay que hacer una crítica total, es decir, hacer filosofía a martillazos, que no puede ser la crítica solamente desarmar, sino que nos tiene que permitir crear nuevos conceptos, nuevas ideas. Y si no permite eso, es conservadora, es decir, solamente mostrarlos para conservarlos a los valores vigentes. Dice que una inversión crítica, o sea, esto que les decía, la transvaloración, es decir, cuestionar
no los valores que tenemos, sino el valor que nos hace valorar los valores. Parece complejo, parece un problema matemático, pero es ultra necesario, es ultra práctico esta labor de la transvaloración. Ya vamos a ver de qué manera. Decía que los valores aparecen o se ofrecen como principios, es decir, nosotros creemos que vemos el mundo según nuestros valores. Y él dice que no, que los valores suponen valores a partir de los cuales nosotros apreciamos los fenómenos, pero que por otra parte, y con más profundidad todavía, son los valores los que suponen valoraciones, puntos de vista de apreciación, dice él, de los que deriva su valor intrínseco. El problema crítico es el valor de los valores, la valoración de la que procede su valor, o sea, el problema de su creación. Y por eso, dice, hay que ir a aquel momento donde se crea el punto, el ojo que mira y no lo que se ve. Porque dice, se han dedicado los filósofos a ver el fenómeno, a ver los fenómenos, que serían los valores que tenemos. Pero hay que ver cuál fue el punto, el vector con el que valoramos los valores. Y ahí hay que ir al origen. ¿Por qué hay que ir al origen? Porque como decíamos la semana pasada, el gesto que vale la pena estudiar y que hacemos acá diariamente, de buscar allá en algunos pensadores, hicimos la semana pasada, por ejemplo, con Juan Domingo Perón, alguien tan extravagante que sería impensable traerlo a un programa de filosofía, pero decíamos, lo que vale la pena no es ver cuáles fueron los valores que él implementó, sino cuál fue el acto creativo que le permitió desarticular algo de lo que había para poder crear, para poder asumir nuevos desafíos y hacerlo con nuevos bríos, con nuevos aires, salir a respirar con otra vitalidad. Ese es el gran objetivo. Por eso el problema de la creación de los valores es el que enfrenta Nietzsche. Hay cosas que no pueden decirse, ni sentirse, ni siquiera concebirse, valores de lo que solo puede creerse a condición de valorar bajo, dice Nietzsche, de vivir y de pensar bajamente. Acá aparecen términos que pueden confundirnos, como confundieron a muchos, porque utiliza Nietzsche muchos términos que después fueron usados, por ejemplo, es verdad, por algunos ideólogos del nazismo, por algunos ideólogos de un liberalismo ortodoxo, han sido usados por corrientes absolutamente antagónicas, las categorías de Nietzsche, porque usó algunas que son metáforas o son provocaciones. Primero porque su pensamiento no es estrictamente, no buscaba construir un sistema filosófico como estamos acostumbrados en el esquema científico, con términos bien definidos, proposiciones coherentes entre sí, sino precisamente a martillazos. Y eso implicaba provocar, implicaba que a veces nos confundimos, que salimos confundidos de sus libros, y que eso es una virtud que tiene, no un error. Y por ejemplo, lo de valorar bajo o bajamente, utilizar la idea de lo noble y lo vil, o la idea de un pensamiento aristocrático frente al pensamiento esclavo, no se refiere a una situación de poder económico, a una situación de jerarquías en términos de las sociedades existentes. Se refiere a una actitud en la cual o somos sometidos o buscamos someter también la realidad a ese acto creativo. Es decir, no le proponía a los esclavos, a los sometidos del mundo, una moral de esclavo, diría él, una moral de sometimiento, una moral de víctima, sino que buscaba salir del lugar de víctima y volvernos sujetos transformadores, sujetos activos. Por eso lo que vamos a intentar ver, y estoy haciendo esta introducción, porque lo más importante que queremos revisar y por lo que nos vamos metiendo en estos conceptos originarios de Nietzsche, es en la idea de las fuerzas activas
y fuerzas reactivas. Fuerzas activas y fuerzas reactivas. Ya de por sí nos da una idea, pero lo que él buscaba es precisamente empujar, darle lugar, abrir el universo del pensamiento y de la acción a las fuerzas activas que habitan en nosotros y que habitan en cada objeto, en cada situación física, natural, social, política. Porque lo otro más importante, y con esto vamos cerrando, esta introducción es muy introductorio y, insisto, apuntamos a poder visualizar estos otros conceptos centrales de fuerzas activas y fuerzas reactivas en Nietzsche, que nos va a ayudar a explicar este momento histórico que vivimos también en la Argentina, en la humanidad, y cómo podemos ser actores más, más lúcidos, más creativos y además más activos. Vamos a usar esa palabra ya que la venimos trayendo. ¿Cómo evitar caer en las fuerzas reactivas, en volvernos parte o, en todo caso, en que dominen las fuerzas activas, reactivas sobre las activas? Y ya vamos a ver qué es todo esto, Nietzsche. Por ahora vamos cerrando esta columna, vamos cerrando esta introducción que estamos haciendo al pensamiento de Nietzsche, a la genealogía de la moral, a la genealogía de los valores. Fuimos viendo cómo podemos entender este origen o cuál era la intención de este filósofo que estamos trayendo esta semana.